A día de hoy todavía no sabemos si las vacunas de las que disponemos, tanto las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y de Moderna como la vacuna de AstraZeneca-Oxford, son capaces de, además de proteger frente a la enfermedad clínica, que ya sabemos que es así, si son capaces de proteger frente a la infección y por tanto cortar la transmisión. Esto no es ni bueno ni malo, es una característica de las vacunas que simplemente condiciona la forma en que tienen que ser utilizadas. Pero en cualquier caso, están en marcha estudios que nos permitirán responder a esta pregunta y que condicionarán sobre todo cómo se utilizan estas vacunas y qué número de personas deberían estar vacunadas para lograr interrumpir la transmisión comunitaria de este virus. Insisto, todavía no lo sabemos, pero eso no hace a las vacunas mejores o peores, pero sí nos obliga, mientras no controlemos la transmisión del virus en la comunidad, que a pesar de que estemos vacunados, tenemos que mantener el resto de medidas de control, de distanciamiento físico, de mascarilla, etcétera, que estamos siguiendo y que las autoridades dictan para protegernos frente al SARS-CoV-2.